Las implicaciones de estas revelaciones son vastas, ya que desafían las narrativas establecidas, que han gobernado durante mucho tiempo a la sociedad humana. El mensaje de hoy es el siguiente. Yo soy la llama violeta. Yo soy la perfección de la llama violeta. Yo soy el camino de la llama violeta. Yo soy la acción de la llama violeta. Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, soy el comandante Brillón del Comando Galáctico Astar. Gracias, embajador. Es maravilloso conectarme con usted, y también con aquellos que estarán escuchando o leyendo nuestra transmisión. Aunque muchos mensajes de luz son muy gentiles, suaves y esclarecedores, deben saber que no toda la verdad puede presentarse de esa manera. No endulzaremos nuestros mensajes, como dicen los humanos. Creemos que la verdad es verdad, y suavizarla sería mentir. Por lo tanto, tengan en cuenta nuestras transmisiones. A medida que se levanta el velo del secreto, una revelación significativa está surgiendo en toda la Tierra, sacudiendo los cimientos mismos del poder y el gobierno que ha estado sobre la humanidad. Los intrincados vínculos entre figuras influyentes, gobiernos en la sombra y organizaciones oscuras están comenzando a desenredarse. Las implicaciones de estas revelaciones son vastas, ya que desafían las narrativas establecidas, que han gobernado durante mucho tiempo a la sociedad humana. Sin embargo, esto es solo la superficie del profundo control de la oscuridad. Aquellos de ustedes que escuchan estos mensajes, saben que hay un control mucho más oscuro detrás de escena. La mayoría de la humanidad no sabe que seres extraterrestres e interdimensionales malévolos han mantenido durante mucho tiempo el control oculto sobre la raza humana. Los seres de vibración inferior, que participan en esta intrincada red de control incluyen a los Anuna, de alineación oscura, la raza reptil, que provienen principalmente del sistema Draco, los grises altos, también conocidos como los Maitre, que se sabe que provienen del sistema Orión. Estos seres han tenido control sobre la raza humana desde hace mucho tiempo, desde que manipularon su ADN en su historia temprana. Estas entidades han estado ocultas bajo tierra, en búnkeres y cuevas subterráneas, lejos de la vista del público. A pesar de sus esfuerzos por permanecer ocultos de los habitantes de la Tierra, y de las numerosas fuerzas de la luz, que luchan por liberar el planeta, estas entidades oscuras han sido descubiertas, y están siendo eliminadas gradualmente. Están siendo eliminadas tan rápido como es posible. Sin embargo, estos seres a menudo usan a la humanidad como escudos, lo que hace que su erradicación sea difícil sin causar daño a los humanos. Aún así, muchos de ellos han optado por irse a través de la muerte corporal, al encontrar insoportables las vibraciones superiores de la verdad y la luz. Muchos de ellos son incapaces de soportar las energías transformadoras que ahora permean la Tierra. Tras bastidores, se desata una feroz lucha por el control, mientras estos seres oscuros intentan desesperadamente mantener su dominio. Su influencia se ha extendido a lo largo de miles de años, y ha dado forma a la historia, y a las civilizaciones humanas de maneras que siguen siendo, en gran parte, desconocidas para el ser humano promedio. Sin embargo, la situación está cambiando, y su reinado ha llegado a un final inevitable. La compleja matriz de poder que ha existido durante tanto tiempo entre estas entidades oscuras, los gobiernos en la sombra, y los gobernantes ricos de todo el mundo, se está desmoronando, y esto está revelando un mundo lleno de secretos, agendas ocultas, y manipulaciones que han estado en juego durante generaciones. Mientras las fuerzas de la luz y la oscuridad chocan, el destino de la Tierra ya está decidido. Está lista para un nuevo, y más brillante capítulo en su historia, uno que promete liberar a la humanidad de las cadenas de la opresión. Mensajes espirituales de amor y luz.
Los hechos que están saliendo a la luz sobre estos extraterrestres oscuros, y su conexión con las estructuras de poder de la Tierra, presentan una narrativa inquietante, incluso aterradora para muchos. Pero esta siempre ha sido su realidad. Mientras vivían sus vidas, y continuaban con sus rutinas diarias, estaban cautivos bajo un oscuro engaño de separación en cada aspecto de sus vidas. A medida que se desmantelan las capas de engaño, surge una comprensión más profunda de la compleja dinámica, revelando los fundamentos de la Matrix, y exponiendo el alcance de la manipulación, que ha definido la existencia humana. La estructura de control establecida por estos extraterrestres está profundamente arraigada en la influencia generalizada que han tenido sobre las sociedades humanas. Su manipulación se extiende a sistemas fundamentales como instituciones financieras, sistemas políticos, doctrinas religiosas, estructuras educativas, avances científicos. Esto es lo que ahora se está desmantelando. La oscuridad ha ejercido su control de una manera que ha moldeado todas las facetas de la vida humana, asegurando que sus mentiras y engaños permanecieran incuestionables. Estos fueron los muros de la Matrix, que mantuvieron su control sobre la humanidad durante demasiado tiempo. Pero ahora, estos muros se están desmoronando, dejando a las fuerzas oscuras sin nada a que aferrarse. A medida que su poder se disipa, una creciente comprensión está despertando a muchas personas, desafiando creencias convencionales y planteando preguntas críticas sobre las dinámicas ocultas que han gobernado la Tierra durante siglos. Las mentiras y la propaganda que han definido la historia humana están siendo expuestas, revelando las fuerzas ocultas que han dirigido la civilización hasta ahora. La era de la manipulación ha terminado ahora, y su control sobre la Tierra y la humanidad ha llegado a su fin. A medida que la Tierra y sus habitantes experimentan frecuencias de energía más altas, aquellos que resuenan con vibraciones más bajas serán eliminados del colectivo. Las fuerzas oscuras que han acechado durante mucho tiempo bajo tierra están en crisis, luchando entre sí, mientras las energías a su alrededor se vuelven demasiado intensas para soportarlas. La estructura misma de su gobierno en la Tierra ha colapsado. La humanidad está al borde de su liberación, rompiendo las cadenas de los extraterrestres oscuros, que los han esclavizado durante milenios. Nosotros, los que nos dedicamos a ayudar a la liberación de la humanidad, seguiremos trabajando tras bastidores, implementando la orden divina y garantizando que la transición a una nueva era sea lo más fluida posible. Una vez que la humanidad se libere de estos controladores, finalmente tendrá la libertad de elegir su propio destino, de forjar su propio camino en alineación con su verdadera esencia. Este es un momento monumental en su historia, uno que redefinirá su existencia y su relación con el cosmos. Pero tengan la seguridad de que no están solos en este viaje transformador. Muchas de sus familias estelares están ayudando a la Tierra y a la humanidad a través de la ordenanza divina. Los servimos en el amor y la luz del único Creador, y todos estamos celebrando su regreso a la unidad, mientras ingresan a una nueva era de iluminación y empoderamiento, listos para abrazar las posibilidades que les esperan. Estamos aquí, y estamos al servicio de la luz. Gracias, soy el comandante Brillón, junto al comandante Astar. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Yo soy Saint Germain. Una vez más, cada uno de ustedes debe aprender a ver las cosas con serenidad y sencillez. ¿Por qué algunos de ustedes tienen tendencia a complicar lo que es simple? ¿A ver cosas donde no existen? Yo respondo, ¿por qué? Cuando haces algo con amor, con corazón, nada te parecerá malo, nada te parecerá confuso. Todo resultará extremadamente sencillo y fácil, porque te estás colocando allí con pleno amor.
no te preocupes por detalles insignificantes, estás agradecido por lo que estás recibiendo, y simplemente quieres disfrutar el regalo que te han dado. De lo contrario, verás todo tipo de imperfecciones, errores y problemas donde en realidad no existe ninguno de ellos. Esto es lo que tu mente ve y no te permite actuar enteramente con el corazón. ¿Por qué es tan difícil mirar todo con el corazón? Porque el ego todavía tiene el control, el ego todavía está al mando. Así que yo le diría a aquellos que cada día se encuentran con un problema, algo malo o algo que les molesta, que se detengan. Detengan este proceso inmediatamente, porque, lamento decirte, no estás ganando nada. Estás perdiendo la noción del tiempo. Necesitas pasar por un largo viaje de eliminación de tu ego, de crecimiento del amor en tu corazón, para que puedas participar en algo como esto, y no insistas, porque no conseguirás nada, si no lo estás haciendo desde el corazón. Si lo haces mecánicamente, como si alguien te hubiera transmitido algo y lo estuvieras repitiendo, no tendrá sentido. Es necesario, mis hermanos, que cada camino recorrido sea recorrido con amor, que sea seguido con el corazón. Solo entonces llegarán los resultados. Efectivamente, el tratamiento se llevará a cabo. Cualquier otra cosa no servirá de nada. ¿Por qué tantos problemas, tantas preguntas sobre algo tan simple? Hazlo con el corazón, y todos los signos de desequilibrio desaparecerán. Hazlo con el corazón o, de lo contrario, no pierdas el tiempo, porque no ganarás nada. Todavía tienes un largo camino por delante para aprender a recibir regalos. Desgraciadamente, hermanos míos, ya no hay margen de error. El tiempo se acaba, los procesos avanzan rápidamente. Así que necesitas aprender a afrontar todo con el corazón, y es en estas pequeñas pruebas donde vemos exactamente dónde se encuentra cada uno de ustedes. Así que haz un autoanálisis, pero no dejes que tu ego responda. ¿Estoy listo para vivir esto? Y si la respuesta es un no rotundo, no te juzgues ni te desanimes. Solo debes saber que todavía tienes un largo camino por delante, y que no es imposible llegar allí, pero aún así necesitas aprender a vivir todo con el corazón. Para los que están siguiendo este pequeño viaje, les recuerdo que la copa se quedará desde hoy hasta el lunes, y como ya se ha dicho, no habrá excesos, nada será diferente. Simplemente estamos respetando tu horario. El mensaje de hoy es el siguiente. Yo soy la llama violeta. Yo soy la perfección de la llama violeta. Yo soy el camino de la llama violeta. Yo soy la acción de la llama violeta. Cuando termines estas palabras, di esta frase 3 veces. Le llame, le llame, le llame. Y sigan, hermanos míos, pero sigan con el corazón. De lo contrario, no continúen. Con amor y luz, yo soy Saint Germain. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.